Y nosotros estamos cometiendo una perversidad contra los niños, un crimen abominable, imperdonable. Todos estamos pagando por eso. Y si llegará el último día, el día del juicio, si estaremos adelantándolo, será por eso, por nuestra incapacidad para detener ese crimen abominable. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Hoy es lunes 19 de agosto de 2024, de la 20ª semana del tiempo ordinario. Y el evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Mateo, capítulo 19, versículos de 16 al 22. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Procedemos a leer el Evangelio. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: Todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase con la que nos quedamos para reflexionar de este Evangelio es: si quieres ser perfecto. Parece importante, muy importante en estos tiempos de relativismo, reflexionar sobre esta afirmación que hace el Señor. Si quieres ser perfecto. Y bueno, el contexto del que la sacamos es: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sigue. ¿Cuál es la condición para alcanzar la perfección que Jesucristo demanda al joven en este pasaje evangélico? ¿Cuál es esa condición? Venderlo todo y dárselo a los pobres. La perfección está en el desprendimiento total. No se trata de acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Eso lo ha dicho varias veces el Señor. Debemos estar alegres y felices de acumular tesoros en el cielo, no acá. Que aquí entra la polilla, entra el gusano, lo corre, todo lo pide, lo echa a perder. Hoy día mismo estaba en el sepelio de un gran amigo y uno ve con tristeza realmente, pues, la realidad. Nos vamos, nos tenemos que ir de acá y nos vamos sin nada, sin nada. Entonces, ¿para qué guardamos? Lo único que podremos presentar como credenciales para entrar en el cielo será lo que hicimos. No nuestra riqueza, sino lo que hicimos. De acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. No cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, honrarás a padre y madre, etc. Y no podemos olvidar que el Señor nos llama a la perfección. Lo dice varias veces. Esa es la expectativa que tiene puesta en nosotros. Que seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Es algo que posiblemente, casi seguro, no alcanzaremos acá. Pero a eso debemos tender. Ahora, alguna vez podremos alcanzarlo si Dios lo quiere, si Él lo dispone así, en alguna cuestión específica. Podremos de repente resolver de modo perfecto.
Si Él lo ha dispuesto así, sí, con su ayuda, no por mérito nuestro. Entonces no se trata de un juego de palabras, sino que el Señor quiere realmente que seamos perfectos, una exigencia concreta. Y en eso debemos esforzarnos. Es decir, no desanimarnos porque nos equivocamos. Sí, nos equivocamos, pero tampoco estar, dejar de valorar el esfuerzo, dejar de hacer esfuerzo, dejar de sacrificarnos. Tenemos que tratar de alcanzar la perfección. O sea, no conformarnos con mediocridad, con tibieza. El Señor dice, a los tibios los vomitaré, a los tibios los vomitaré, bien claro. Pero estamos en una cultura actualmente en la que se fomenta eso. Algunos pasan en algunos memes, algunos de esos pensamientos que pasan progresistas en internet, ¿no? Que dice, el Señor no quiere que seas perfecto, sino que seas feliz. No, no es así, no es así, es mentira. No creamos en eso. El Señor sí quiere que seamos perfectos, lo está diciendo acá. Por eso tenemos que acudir a la palabra del Señor y no dejarnos guiar por las a veces tonteras que nos pasan, frivolidades, realmente, que pueden ser bonitas, que pueden ser interesantes, atractivas, pero no es lo que nos pide el Señor. El Señor nos pide la perfección. No estoy inventando, búsquenlo en el Evangelio. Y se ve también en este Evangelio bien claro que la riqueza es un obstáculo para ser perfecto. Es un obstáculo. Las riquezas, los bienes materiales en sí no son malos. En sí no son malos. Son lo mismo que puede usar cualquiera para vivir y los necesitamos. Solamente que tú los tienes de repente en demasía, ¿no? Tendrías que tener una casa y tienes 8, por decir, ¿no? Debería bastarte un terreno y tienes 16, ¿no es cierto? Y tendrías que tener un carro para movilizarte, no importa costo, pero tú tienes 4 carros y un Lamborghini, por decir, ¿no es cierto? ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué? Entonces, lo malo de eso es que lo atesoras, te haces esclavo de esas cosas y no eres capaz de compartir. Y no se trata acá del pobrismo, que también es algo que ha invadido a nuestra iglesia en los últimos 50, 60 años, a partir del Concilio Vaticano II y sobre todo, más que de eso, con toda la infiltración marxista en la iglesia, ¿no? que la ha habido. Claro, tenemos una teología de la liberación, es un disparate en realidad, es pretender completar lo que le faltaba a los evangelios, ¿no? Esa es la pretensión que tienen, la soberbia que tienen estos sacerdotes, porque han sido religiosos, ¿no? De querer hacer un parche a los evangelios, ¿no? Con su teología de la liberación. Si hubiera querido el Señor hacer una teología de la liberación, nos lo hubiera dado así. Él no ha hecho eso. No es la opción preferencial por los pobres no es de Jesucristo, es de unos sacerdotes marxistas, así de simple, que creen que el marxismo es la solución y la respuesta a nuestros tiempos actuales, a las diferencias, a las diferencias económicas o sociales, políticas, en fin, de todo tipo, ¿no? Entonces quieren aplicar la teoría marxista, es decir, están alineándose con ello, con la dialéctica, en fin, con todas estas cosas que no son correctas. Además, el Papa Pío XI ya había condenado al comunismo, dijo que el comunismo es intrínsecamente perverso. ¿Nos damos cuenta de lo que quiere decir eso? Intrínsecamente perverso. Quiere decir que interiormente es malo, es perverso. Y algo que es, como él mismo dice, el Señor nos dice en algunos pasajes, ¿no es cierto? De un árbol malo no puede darte frutos buenos. O también lo dice, no puedes esperar, por decir, peras de un olivo. No puedes, pues. Te dará siempre eso, ese fruto. Pero si ese árbol es malo, siempre te dará mal fruto, o no te dará fruto, que es lo peor, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que hemos observado en el marxismo en los últimos 2 siglos, y especialmente en el siglo XX. Solamente nos ha dado muerte, muerte y muerte, y se lo sigue dando. Estamos viendo el espectáculo triste, triste, triste realmente de Venezuela. Habrá que sacarlo a la fuerza al dictador, porque él simplemente no quiere dejar la mamadera, en realidad. No quiere dejar el poder corrupto, porque se ha corrompido. Bueno, eso de que se ha corrompido también, que el poder corrompe, tampoco. Eran corruptos y subieron para hacerse ricos, engañando demagógicamente al pueblo. Esa es la verdad de todas las dictaduras comunistas.
Lo ha hecho Evo, lo hace AMLO, lo hace Ortega, lo hace los Castro, lo está haciendo Sánchez, lo está haciendo Sánchez en España. Y seguramente si seguimos escarbando encontraremos a Macron, Trudeau y todos ellos. Entonces, no es que esa opción preferencial por los pobres es realmente de tinte marxista. Es un voto de confianza al marxismo, que el marxismo tiene la última palabra, que es verdad que nosotros debemos todos sacrificarnos por los pobres. Y no es así, o sea, no es obligación. Es decir, tenemos nosotros que ser caritativos, pero la caridad también la necesitan y la merecen y la tienen que recibir también cualquiera, no solamente ellos, ¿no? También los ricos, también todos. Acá estamos viendo a Jesucristo que se detiene un rato y conversa con el rico, por más rico que sea. Le apesta oído y le responde sabiamente. Y además, no solamente eso, estamos viendo que era un rico bueno, que hacía todo lo que el Señor siempre le había pedido, ¿no es cierto? Pero ante esa exigencia, tamaña exigencia de dejarlo todo, se la vio pues, a cuadritos. ¿Por qué? Porque tenía mucho, porque era muy rico. Entonces, quiere decir que quería andar por el buen camino, quería seguir a Jesús, pero no a ese extremo. Y eso es lo que nos pasa ahora, lo que nos pasa a todos. Y ese es en el punto en que nos hemos puesto. Hemos flexibilizado tanto que ahora pues tampoco nos podemos ir a ese extremo, pero nosotros debíamos poderlo hacer. O sea, el Señor nos pide eso, dejarlo todo. Nos lo pide, no lo hace figurativamente, no es un lenguaje figurativo. No es así. Es posiblemente porque lo hemos tomado así y porque todo el mundo lo ha querido tomar así, estamos retrasando la llegada del reino. Claro, porque los primeros cristianos no eran así. Todos compartían las cosas que tenían. Los ricos donaban las cosas. Es así ha sido siempre en la iglesia, ¿no? Y las grandes órdenes, como por ejemplo los franciscanos, ¿no? Dejaron todo, hicieron votos de pobreza. Pero hay muchas órdenes que hacen votos de pobreza, pero luego no son pobres. Bueno, no vamos a entrar ahora en ese tema, pero esa es la cosa, ¿no? O sea, yo pienso, y lo digo otra vez, ya lo he dicho varias veces, si alguna opción preferencial debíamos tener en este tiempo y debe promoverla la iglesia, ¿ya? No es por los pobres, no es por los pobres, alguien se me va a enojar, pero la verdad de las cosas es que debíamos tener la opción preferencial por los niños. No tenemos niños, no hay niños, y los pocos niños que el Señor ha querido darnos como don, como parte de esa vida que nos regala constantemente, los vamos matando, los estamos matando. Hemos matado, según dicen algunas estadísticas, más de 1.200 millones de niños por nacer. Ese es un crimen, ese es el crimen que está sobre las cabezas y pende sobre las cabezas de todos nosotros, los ciudadanos del siglo XX y XXI. Hemos permitido eso y cae mayor responsabilidad y culpa sobre los que tienen mayor jerarquía. No sé, en pocas palabras, es que se entiendan las cosas. ¿No es cierto? Quien tiene rangos más altos tendría que haberlo impedido. Tendríamos que luchar contra eso. No puede ser que descuarticen a niños dentro de sus madres. Eso es el aborto. Y no es mucho mejor que le den una pastilla para que lo aborte, porque además que lo mata a él, le hace daño a ella. Estamos cayendo, haciéndole el juego a las élites que quieren, maltusianas, que quieren disminuir la población a toda costa, porque para ellos hay mucha población en el planeta. ¿Quiénes son ellos para decir eso? Entonces, realmente, ¿qué credenciales pueden exhibir si todos son corruptos, de corruptos para arriba? En general todas esas élites son corruptas. Así que no vengan a a darnos cátedra, a enseñarnos, ¿no? Entonces, eso sí, opción preferencial por los niños, sí, porque realmente el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí, pues, es de los que son como ellos el reino de los cielos. Entonces, caramba, a ellos sí se refiere eso, no dice de los pobres eso, dice de los niños. Y nosotros estamos cometiendo una perversidad contra los niños, un crimen
abominable, imperdonable. Todos estamos pagando por eso. Y si llegará el último día, el día del juicio, si estaremos adelantándolo, será por eso, por nuestra incapacidad para detener ese crimen abominable. En fin, sigamos con nuestra reflexión. El Señor quiere la perfección. El Señor quiere que nos deshagamos de la riqueza, pero no porque sea mala, como hemos dicho, sino porque debemos ser indiferentes, en realidad, a todo. Debemos desprendernos de las cosas, o sea, no debemos hacernos esclavos. Nos cuesta mucho, de verdad que nos cuesta prestar, nos cuesta, claro, a veces no nos pueden devolver, nos cuesta también, a todos, ¿no? Ahí dejamos marcado al que no nos devolvió, cuando debíamos ser un poco más generosos, ¿no? Probablemente. Y no damos, como se dice, puntada sin nudo, ¿no? Es decir, que si damos algo, estamos esperando que nos devuelvan. Pero el Señor lo dice bien claro, no debemos acumular, debemos desprendernos de todo, es lo que le pidió a este rico, este joven rico, para dárselo a los pobres. Claro, dáselo, ya pues, y seguirme de verdad, ¿no? Despréndete de todo. Es una exigencia grande. Pero es lo mismo que les dice a los discípulos, ¿no? Recordemos, a los discípulos les dijo que vayan sin llevar alforja, ni caldera, ni nada, o sea, vayan a evangelizar, sin llevar nada. Que yo, que soy el Dios Padre, les proveerá, les va a dar todo lo que necesiten, si están trabajando por Él. Pero nosotros no llegamos a confiar tanto, o sea, nos falta fe. Y esa poca fe que hemos tenido ya se ha ido perdiendo, se va diluyendo por estas decisiones, porque no le hacemos caso, porque no los tomamos en serio. No nos dice el Señor, no le dice al joven haz un cálculo, pues razonable, siéntate a ver, ya, ¿cuánto necesitas? Haz tu cálculo, ya, entonces el otro te sobra, puede darlo. No le dice eso, es exigente su llamada, ¿se dan cuenta? Démonos cuenta de eso. Su llamada es exigente, va al máximo. No le dice eso, no hace cálculos. Le dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. No dice, sean realistas, hagan cálculos. No dice nunca eso. Eso es la tibieza que nos han transmitido algunos de nuestros sacerdotes, lamentablemente, y como nosotros, los laicos, en general, hasta hace muy poco, ni siquiera leíamos, porque éramos analfabetos, pues la verdad. Entonces, ni siquiera leíamos, en la mayoría, ¿no? Ni siquiera leíamos los evangelios. ¿No? Entonces, por eso tenemos que leer, y por eso esta labor que estoy haciendo yo, de acostumbrarnos a leer los evangelios, para saber lo que el Señor nos está diciendo, para ser buenos cristianos, para salvar nuestras almas. No rebajar las exigencias del Señor, haciéndolas cada vez más digeribles, según nuestros propios criterios, ¿no? Entonces depende de cada quien, estamos entrando en el relativismo, pues. Al final, ¿hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos? Si no conozco a nadie en realidad que no esté buscando interpretaciones de estos pasajes de este tipo, razonables, ¿no es cierto? Digeribles. Porque el Señor no puede estar diciendo eso, porque es mucho, no me hiere los oídos. Nos dicen, es una forma de hablar, es solamente, tú tienes que interpretarla, pues, ¿no? Es una metáfora. Pero que de ninguna manera esa va a ser una condición para entrar al cielo. No, no, Señor. Sí, hay cielo como hay infierno. Y esas son las condiciones las que está poniendo el Señor. Si no, ¿quién las pone? ¿Quién las pone? ¿Los enemigos de la iglesia? El enemigo de la iglesia, el primero es el Satanás, ¿no? El demonio, el mal. Y ese, claro, nos engaña con todo. Y nos va a decir que no, nos va a rebajar la exigencia, por supuesto. Hay que dudar de eso, ¿no? ¿A quién debemos creerle? Pues al Señor. Si volvemos a leer ese pasaje, vamos a ver que no hay lugar a error en la interpretación. Lo único que faltaba a este joven rico era desprenderse de su riqueza. Y eso es precisamente lo que el Señor le exige para ser perfecto. Eso es ser perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Eso es. Y todos estamos llamados a la perfección. Así que veamos y apliquemos en nuestra vida ese sentido, ese llamado a la perfección, porque no solamente se refiere al dinero, sino a ese desprendimiento, a esa incapacidad. Por ejemplo, les voy a contar, es una tontería, pero les cuento, que me pasó esta mañana. Fui a comprar pan. Caminé como 4 o 5 cuadras para llegar a la panadería, regresaba con mi bolsa de pan, y cuando me encuentro una señora, me dice,
¿De dónde trae ese pan? Entonces le doy más o menos el derrotero de la panadería. ¿Dónde es? Tiene que caminar 2 cuadras acá, 3 cuadras para allá y una para allá. Ya, vaya usted para ahí. Y ahí va a conseguir el pan. Y entonces me dice, era una señora un poco mayor que yo, ya yo soy mayorcito y ella era mucho mayor. Y me dice, ay, no, muy lejos. Y se regresó a su casa. Y yo me seguí. Ya le dije, pues. Entonces yo no actué cristianamente. En ese pedacito, ¿se dan cuenta? Y yo hago un dolor de corazón. Es una tontería, es verdad, es una tontería, pero yo, nada me costaba a mí, ¿no? Darle el pan, mira, esto me ha costado tanto. Deme usted la plata, acá está su pan. Y voy a traerme yo un pan, no se preocupe usted. Eso es ser cristiano, ¿no es cierto? Algunos de ustedes seguramente sí lo hacen. Y yo, que estoy predicando acá, tratando de comunicar, no lo he hecho. Fallo, pues todos no somos perfectos. Pero no debemos justificar, ¿no es cierto? Ese es un pecado cometido por mí. Es un pecado que yo confieso realmente. Pido perdón por eso. Ya inmediatamente casi lo dije al Señor. O sea, yo sentí inmediatamente esa exigencia interna en mí. Pero ya me seguí. Y me seguí y ya me fui. Está mal, pues, está mal. Entonces, ese desprendimiento nos pide el Señor. Y nosotros lo sabemos, no nos engañemos. Ese llamado nos lo hace. En una cosita, pero hay cosas quizás más grandes, pero que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Pero si no eres, como dice el mismo Señor, ¿no? Si has sido fiel en lo poco, te daremos algo más. O sea, te daré, al que fue fiel en lo poco, le dio mucho más, le multiplicó lo que le dio. Porque ha sido fiel en lo poco. Pero lamentablemente muchos de nosotros no somos fieles en lo poco. En esas cosas tan miserables que podemos hacer, darle unos centavitos al que nos está pidiendo. Darle, pues, porque recordar que nosotros también hemos pasado hambre alguna vez. Y si nunca lo hemos tenido, igualmente, ¿no es cierto? Nada nos cuesta privarnos alguna vez de algo. Tener en cuenta eso, que esa persona no es un molestoso, pobre, sino alguien que está padeciendo. Probablemente, pues, está padeciendo efectivamente, no tiene que darle de comer a sus hijos, no tiene que comer, no tiene él mismo que comer, no tiene trabajo, no consigue. Entonces, ser generoso, ¿no? Con lo que tengamos. Por lo tanto, desprenderse de la riqueza distribuyéndolo entre los pobres no es algo deseable, no es algo opcional, sino algo obligatorio. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. O sea, nosotros deberíamos tener de verdad en nuestro ideario, en nuestros planes diarios, a uno que tenga que ver con la caridad, con ir y darle a los pobres tantas cosas que tenemos, sacos, pantalones, cosas que tenemos si es que no tenemos dinero, ¿no? Pero tenemos muchas cosas en nuestra casa que acumulamos y acumulamos y las tenemos ahí no sé hasta cuándo y no sé para qué. Y estoy hablando de mí. Nos preguntamos, claro, si no será esto lo que alguna vez le faltó a la iglesia, ¿no? En la iglesia estoy refiriendo a nosotros, ¿no? De modo sistemático y constante, ¿no? Ser más generosos, ser más desprendidos. Es verdad que de modo general la iglesia no busca la riqueza, no busca, yo lo sé, y todos los que somos realmente católicos y tenemos algo que ver con la iglesia, los que hemos estado cerca de la parroquia, los que hemos estado cerca de movimientos de la iglesia, sabemos, conocemos de muchos ejemplos de sacerdotes que realmente parece que multiplicaran los panes, es de verdad. Tienen muchos contactos y consiguen dinero de aquí y de allá y hacen proyectos enormes. Hay un montón de sacerdotes en nuestra diócesis que yo sé que han hecho eso. Y también sé de muchos, lo sé, fehacientemente y efectivamente, de gente que muere y deja sus bienes a la iglesia. Hay gente generosa, deja a la iglesia porque dice quién mejor puede administrarla. Es verdad, ahora que la iglesia pues administra sus bienes. No tienen cuentas bancarias, no tienen dinero en el bolsillo, pero sí lo administran bien. Hay muchos sacerdotes, religiosos, que sí prestan ese servicio. Y, y bien, y muy bien, en muchos hospitales, hospicios, casas de ancianos. Eso lo sabemos, siempre ha sido así. ¿No? Por supuesto que habrá algunos que cometen fraude, algunos malos. En todas partes las hay, también en la iglesia. En todas partes se cuecen habas, como se dice. ¿No? Pero en general no es así. En general no es así. Y más bien al contrario, hay políticos que andan buscando y que hacen revueltas y revoluciones simplemente para robarle a la iglesia. Ha habido muchos de esos en la historia. Pero desde los inicios de la iglesia siempre fue así. En Hechos de los Apóstoles se habla y se dice, ¿no?
que lo vendían y lo ponían todo en común. Así eran los cristianos, estaban muy bien, muy convencidos. Esa convicción la hemos ido perdiendo y diluyendo a través del tiempo. Todo lo ponían a disposición de la iglesia, todas sus riquezas, todo lo que tenían, porque seguían el Evangelio. Nosotros nos hemos vuelto tibios en este aspecto y muchos otros. En general, salvo excepciones, ¿no? La iglesia está orientada a ser austera, pero a hacer alcanzar, a compartir. Es verdad que la cantidad de propiedades que tiene la iglesia en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país es inmensa. Pero no son el resultado del saqueo. Más bien, ellos han sido saqueados. No son los resultados del saqueo, son los resultados de la fe. En muchos pueblos, los vecinos, los laicos, es decir, la iglesia misma, el militante, se han puesto manos a la obra y han construido sus templos. Y los templos lo han puesto, pues, obviamente, en las manos de la iglesia y en las manos de un sacerdote, si lo han construido para eso. Entonces, claro, tienen su templo, a veces le han construido hasta su huerto, vamos a los tiempos más antiguos, ¿no es cierto? Les daban ese pedazo porque éramos católicos, practicantes todos, no solamente algunos. Pero todo eso de que la iglesia es rica y que hay que saquearla, eso no es, muchas veces, casi nunca ha venido del pueblo. Viene más bien de ideologías, de gente que por un lado, envidia, quiere tener, aspira a tener lo que tiene la iglesia, quiere tenerlo, le ha echado el ojo a un terreno, le ha echado el ojo a una propiedad, y se ampara en ideologías para dirigir movimientos que saquean las propiedades. Y eso lo ha hecho el comunismo en todos los países, en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en España. Claro que sí. Es un saqueo constante, en unos más que en otros. En Francia también hicieron tiras. Desde la herejía de Lutero, en Alemania, luego en Francia con la Revolución Francesa, en España, en México, todos estos movimientos desatados a partir del tristemente el célebre 1717, pues donde se fundó realmente la masonería operativa, ¿no? Que es la que está haciendo tanto daño al mundo, la que ha causado todas estas revoluciones en el mundo entero, con miles de muertos, porque su principal enemigo de la masonería siempre ha sido la Iglesia Católica. Y los papas la han identificado así desde León XIII y mucho antes, y la han condenado por eso. Por eso condenaron a todo masón a la excomunión late sentencia, o sea, quiere decir ipso facto, inmediatamente. No puedes ser masón y católico. Si tú te haces masón, estás excomulgado. Esa es una amenaza real, es cierta, o sea, la iglesia no acepta la masonería. ¿Pero por qué? No porque le pareció que los curas son unos idiotas que no piensan así, que no. Porque es contraria a la fe católica, es contraria a la fe cristiana, es contraria totalmente, porque es una sociedad oculta que practica la gnosis, o sea, el ocultismo, ¿no? Y que conspira constantemente y que no tiene los mismos valores. Es más, se sabe comprobadamente, hay mucho material al respecto, libros, videos, películas, ¿no? Que pactan con el diablo, o sea, con Lucifer, es eso. ¿No? Así que no vamos a entrar en ese tema ya, pero sí, lo decimos nuevamente con toda la convicción y todas sus letras, es una herejía y son enemigos de nuestra iglesia y son los que más daño han hecho probablemente a la humanidad entera. Son las logias masónicas. Todos ellos, incluyendo el comunismo, unidos, confabulándose, ¿no? Han saqueado a la iglesia. Claro que sí. En cuanto han podido, con las desamortizaciones y cuanto han podido. En España siguen haciendo eso mismo. Y muchos se han hecho ricos. Y por eso es que no quieren tampoco, tienen posiciones intermedias, mediocres, no se oponen totalmente al comunismo, ¿no? Porque han sido beneficiados. Esto no es un tema trivial, ¿no? No es ligero, sino por el contrario, crucial en la historia de la Iglesia. Pero no tanto porque ella haya pretendido generar o multiplicar riqueza, sino por cuanto esta le ha traído muchas conspiraciones, muchas envidias, muchos enemigos, dispuestos a todo para apoderarse de su riqueza. Es la verdad. Y la riqueza ha venido tanto en el arte, en artículos artísticos y todo, en oro y en todo lo que tiene,
porque los fieles lo han querido así. Los fieles lo han querido así. Otra vez repito, y la última vez ya, habrá algunos que han malversado, es verdad, en la iglesia, seguramente. Pero cuando tú vas a los pueblos más olvidados, encuentras una iglesia siempre bien puesta, mientras hay fe en el pueblo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque el pueblo lo ha querido así, porque ellos mismos lo han querido así. ¿Y de dónde viene pues esa riqueza? Por eso, de las múltiples donaciones. Eso es lo que el pueblo quiere. Pueblo quiere servir a Dios dándole lo mejor. Eso lo vemos en todos los pueblos. Hay que hacerle un manto a la Virgen, pues tiene que ser con el mejor hilo, con la mejor tela. Hay que hacer un altar, hagamos que esté repujado en plata. La fe del pueblo. Ahora, de allí a que la iglesia atesore, no, la iglesia no atesora, la iglesia los tiene ahí. Y es más, muchas veces esos templos, y por eso son víctimas de robos, están cerradas pues, con llave como cualquiera cierra una casa, ¿no? No están cerradas como museos. Y de eso se dan cuenta los enemigos y vienen a asaltarla, a robarla. Y claro, como no tienen, como saben que están cometiendo un sacrilegio robando la iglesia, ya van hasta el fondo y tiran el cáliz por allá, pero lo que quieren es robarse lo que tienen. Esa es la verdad. Muchas veces la iglesia se ha visto, muchas veces, obligada a luchar por estas propiedades, para que no sean despojadas de forma fraudulenta e injusta, por mafias, por embusteros, que no tienen ningún desparpajo, ningún escrúpulo en publicar mentiras en los diarios, en los periódicos, en inventar historias con tal de robar, porque saben que ahí hay riqueza. Y entonces quieren robársela porque prefieren tener ellos a que esté dedicada al Señor. Eso es así de simple, porque son mezquinos, porque son soberbios, porque son avaros, qué sé yo, ¿no? La riqueza y el dinero, las propiedades han sido siempre el motivo de las mayores rencillas, celadas, embustes y crímenes a lo largo de la historia, tanto en la iglesia como en las sociedades en general, como en las familias, lamentablemente. Es que la riqueza siempre por sí misma es insana, mala consejera, porque por mantenerla, por guardarla, por acumularla, por atesorarla, somos capaces de muchas cosas malas, pues, porque el Dios mismo lo dijo, está con Dios o con el dinero. No puede estar con los dos, no se puede servir a dos señores. Son irreconciliables. La perfección exige desprendimiento. Eso es lo más importante que debemos, yo creo, concentrarnos en esta reflexión. Entonces, si es desprendimiento, entonces el uso de las cosas debe ser según la necesidad, sin esclavizarnos de ellas, sin atesorarlo, sin atesorar nada. No tenemos por qué tener ya, voy a tener dos carros, voy a tener. Si tú necesitas uno, ¿por qué tienes dos? Tres bicicletas, ¿por qué? Necesitas una. Riquezas hay en el mundo porque Dios así ha sido de generoso con nosotros. Él ha querido que tengamos mucho. Es nuestra obligación velar por distribuirla apropiadamente. En eso sí, no quitando, sino viendo una organización adecuada para hacer llegar a quien necesita, a quien más necesita. No burocrática, eso es verdad, no comunista, no estatista, ¿no? Hay otros tipos de gobierno que se puede estudiar. El mismo Chesterton tenía un modelo muy especial de organización social y económica. Los tesoros que importan son aquellos que podemos acumular en el cielo, ya lo hemos dicho, y estos son producto de la generosidad, la entrega, el sacrificio, el desprendimiento y el amor. Dar sin condiciones. Esa debería ser nuestra premisa, ¿no? Dar sin condiciones, sin cálculo. Si me va a devolver, si no me va a devolver, y cuándo me devolverá, ¿no? Compartir lo que tenemos con los demás, con los que lo necesitan. No acumular y guardar tonteras ahí a veces que realmente ocupan espacio, hasta alquilamos almacenes para guardar las cosas, para atesorar cosas, que después de atesorar 2, 3, 4, hay hasta, conozco varios amigos, ¿sí? Tienen 20 años, 30 años guardadas cosas. Sí, porque tienen algún valor sentimental, es verdad, pero caramba, ya hay un momento en que uno debe tomar una decisión y no puede guardar tanta cosa. Es más, hasta se deterioran guardadas.
compartámoslas, entreguémoslas a alguien que la necesita. Ya después de un tiempo, a mí me ha pasado, tienes una computadora y en lugar de haberla donado a alguien, ahora tendría que darle plata para que me reciba la computadora. ¿Por qué? Porque la guardé. Una cámara fotográfica, cuando ahora ya nadie necesita cámara fotográfica, con un celular es buenas películas y fotos. Entonces, ¿para qué tienes eso en tu casa? Desprendernos, eso es lo que nos quiere pedir el Señor para alcanzar la perfección. Desprendernos, hacer el tanto, acercarme a las cosas que me llevan al cielo, ¿no? Cuanto debo alejarme también de todo aquello que me lo impide. O sea, las cosas, usarlas, tenerlas en función de nuestro objetivo final, que es llegar al cielo. Todo lo que queremos nosotros como cristianos es llegar al cielo. Entonces no acumulemos cosas que no nos sirven para eso. Entonces debemos acercarnos y hacer uso de esas cosas tanto cuanto nos sirvan para llegar al cielo, para ese objetivo, para ese fin que tenemos propuesto. Y alejarnos de lo que nos aleja. O sea, desprendernos de todo eso que nos aleja, porque nos va a hacer un daño, más bien. Estamos cuidando y guardando cosas que no tienen sentido, que van a ser más bien motivo en el día del juicio, en el día que nos presentemos nosotros, decir, ¿y qué hacías con eso? Pero ¿para qué lo tenías? ¿Para qué lo tenías? ¿Para qué lo guardabas? ¿Para quién? Ya te fuiste, ¿quién lo tiene ahora? ¿Por qué no lo diste a tiempo? Hubieras podido hacer esto y esto. En fin, oremos. Padre Santo, danos un espíritu generoso, danos desapego a cuantos bienes has puesto en nuestro alcance, para que sepamos usar de ellos tanto cuanto sea necesario para alcanzar nuestra salvación y alejarnos tanto cuanto nos esclavicen. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publicamos un nuevo video. Para eso, marquen la campanita. Y luego, sean generosos y denos un me gusta si es que hayamos ayudado a reflexionar algo en este video, ¿no? Y si es así, también compártelo con otros hermanos, con tus contactos, para que más gente pueda también beneficiarse de esto. Y tampoco te olvides de que todos los días a las 3 de la tarde estamos rezando el rosario, desde la tarde, hora de Perú. Y para acompañarnos, ingresas a Facebook y pones como dirección @roguemos. Nos encuentras y ahí te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.